Soy un gran fan de Sonic el Erizo al igual que todos los demás, me gustan los juegos más nuevos, pero también me gusta jugar los clásicos. No creo haber jugado juegos glitches o hackeados antes, aunque yo no creo que quiera jugar a cualquiera después de la experiencia que tuve. Todo comenzó en una tarde de verano, yo estaba jugando Sonic Colors hasta que me di cuenta, en mi visión periférica, que el cartero había llegado, puso algo en mi buzón como de costumbre y se fue. Detuve mi juego para ir a ver lo que tenía en el correo. La única cosa en el buzón era una caja de CD para ordenador y una nota. Revisé su contenido. Miré a la primera nota y me di cuenta de que era de mi querido amigo Kyle, de quien no había tenido noticias desde hace 2 semanas. Lo sé porque reconocí su letra, a pesar de todo, lo que me extrañaba es cómo se veía, parecía mal escrito, áspero y algo difícil de leer, como si Kyle estuviese teniendo dificultades para escribirlo y lo hizo a toda prisa. Esto es lo que escribió. Tom, no puedo soportarlo más, tuve que deshacerme esta cosa de alguna manera antes de que fuera demasiado tarde, y yo estaba esperando que lo hicieras por mí. No puedo hacerlo, él me persigue, y si no destruyes este CD, él va a venir en pos de ti también, es demasiado rápido para mí. Por favor, Tom, destruye este disco olvidado de Dios antes que venga después por ti también, ya es demasiado tarde para mí. Destruye el disco, solo hazlo, pero que sea rápido, de lo contrario van a ocurrir catástrofes. Ni siquiera juegues el juego, que es lo él que quiere, simplemente destrúyelo. Por favor. Kyle. A pesar de que Kyle es mi mejor amigo y no lo he visto en 2 semanas, yo no hice lo que me pidió. No creo que un simple disco de juego le pueda hacer daño, después de todo es solo un juego, ¿verdad? De cualquier manera, yo miraba el disco y me parecía que era un CD común y corriente, excepto que tenía escrito en marcador negro las palabras Sonic.exe, y que era muy diferente a la escritura de Kyle, lo que significa que debe de haberlo conseguido de otra persona, como una casa de empeño o eBay. Cuando vi Sonic en la escritura del CD, me emocioné y realmente me entraron ganas de jugar, ya que soy un fan de Sonic. Subí a mi habitación y encendí mi computadora, puse el disco e instalé el juego. Cuando la pantalla del título apareció, me di cuenta de que era el primer juego de Sonic, el Sonic el Erizo original lanzado para Sega Mega Drive. Yo estaba contento porque, como dije antes, me gustan también los clásicos. La primera cosa que observé diferente fue cuando apreté empezar, fue una fracción de segundo cuando vi la imagen del título se convirtió en algo muy diferente, algo que ahora considero horrible, antes de cortar en negro. Me acuerdo que la imagen aparecía en esa fracción de segundo, el cielo se había oscurecido, el emblema título estaba oxidado y arruinado, el 1991 de Sega fue reemplazado por 666, y el agua se había vuelto roja, como la sangre, excepto que parecía hiperrealista. Pero la cosa más espeluznante fue Sonic, sus ojos eran de tono negro y sangrado con 2 puntos brillantes rojos mirándome, y su sonrisa se había extendido mucho más, hasta el borde de la cara. Me impresionó bastante cuando vi esa imagen, aunque me di cuenta de que era solo un problema técnico y lo ignoré. Después de cortar en negro se mantuvo así durante unos 10 segundos más o menos. Y luego otra cosa extraña sucedió, el archivo de salvar era la selección de Sonic el Erizo 3, ¿qué está haciendo eso en el juego de Sonic 1? De todos modos, el fondo era la oscuridad, cielo nublado como de Stardust Speedway Bad Future de Sonic CD, y solo había 3 archivos. La música era espeluznante, solo se amplió y parecía haber sido a la inversa. Y la imagen del archivo de guardado donde se ve una vista previa del nivel que está en rojo es solo estático para los 3 archivos. Lo que más me asustó fue la selección de personajes, mostraba solo a Tails, Knuckles y para mi sorpresa, el Dr. Robotnik. Ahora estaba seguro de que algo estaba pasando, quiero decir, ¿cómo se puede jugar como Robotnik en un juego de Sonic clásico? Fue entonces cuando me di cuenta de que era un juego hackeado. Sí que sin duda se veía cortado, fue realmente espeluznante, sino como un jugador inteligente, yo no tenía miedo, me dije que era solo un juego hackeado y no hay nada malo en ello. Con una sensación terrible cogí un archivo y elegí Tails y cuando lo seleccioné, el juego se congeló durante unos 5 segundos y oí una risa escalofriante pixelada. La pantalla se quedó negro durante unos 10 segundos, luego lo mostró el típico título de nivel, excepto las formas simplistas eran de diferentes tonos de rojo y el texto solo mostró Hit, Acto 1. La pantalla se desvaneció en el nivel y el título desapareció revelando a Tails en Green Hill Zone de Sonic 1, la música era diferente,
Yo empecé a jugar e hice que Tails empezara a correr como lo haría en cualquiera de los juegos de Sonic clásicos. Lo que era extraño era que, como Tails corría por el nivel, no era más que un terreno plano y unos cuantos árboles durante 5 minutos, que fue cuando el música en reversa comenzó a bajar lentamente en tonos profundos, muy lentamente a medida que seguía adelante. De repente vi algo y me detuve a ver lo que era uno de los pequeños animales que yacían muertos en el suelo sangrando. Tails tenía una mirada sorprendida y triste en su rostro que nunca había visto, así que tuve que moverlo, pero mantuvo esa mirada de preocupación en su rostro. Mientras seguía avanzando vi animales más muertos y cuando Tails pasaba junto a ellos parecía cada vez más preocupado y la música seguía bajando de tono. Me sorprendí al ver la forma en que murieron todos. Se veían como si alguien los mató de espantosas maneras, con sadismo. Una ardilla fue ahorcado en un árbol y con lo que parecían ser sus entrañas, un conejo tenía sus 4 extremidades arrancadas. Me sentí mal del estómago cuando vi esta masacre y al parecer Tails también. Después de unos segundos no había animales y la música parecía haberse detenido, pero Tails seguía avanzando. Después de que pasó un minuto de que la música se detuvo, Tails estaba corriendo por una colina y luego se detuvo. No fue hasta que vi por qué. Sonic estaba allí, al otro lado de la pantalla con la espalda apoyada en un árbol y con los ojos cerrados. Tails se veía feliz de ver a Sonic, pero luego su sonrisa vaciló, obviamente notando que Sonic no respondía a él. Actuaba como si fuera totalmente inconsciente de la presencia de Tails. Tails caminó lentamente hacia Sonic, y me di cuenta de que ni siquiera estaba tocando las flechas para hacer que se mueva, por lo que este tuvo que haber sido una escena. De repente empecé a tener una sensación creciente de temor por cómo Tails se acercaba a Sonic para llamar su atención. Sentí que Tails estaba en peligro y que algo malo iba a suceder. Oí débiles sonidos estáticos que iban en aumento mientras Tails no estaba más que unos centímetros de Sonic. Se detuvo y tendió la mano para tocarlo. Esa sensación de presentimiento en mi interior se hacía más fuerte y sentí la necesidad de decirle a Tails que se alejase de Sonic mientras la estática se hizo más fuerte. De pronto, en una fracción de segundo vi los ojos de Sonic abierta y eran negros con puntos brillantes de color rojo, al igual que en la imagen de título. Cuando eso sucedió la pantalla se volvió negra y el sonido estático paró. Se quedó en negro durante unos 7 segundos y el texto blanco apareció formando un mensaje, diciendo, «Hola. ¿Quieres jugar conmigo?». En ese momento yo estaba horrorizado. Yo no quería seguir con el juego, pero la curiosidad pudo conmigo cuando me llevó a otro nivel con el título de Hide and Seek. Esta vez yo estaba en el nivel Angel Island de Sonic 3 y parecía que todo estaba en llamas. Tails parecía que tenía miedo en esta ocasión. En realidad me miró y me hizo gestos frenéticos hacia mí, como si quisiera salir de la zona en la que estaba lo más rápido posible. Yo estaba empezando a asustarme por esto. Quiero decir, Tails estaba como rompiendo la cuarta pared, tratando de decirme que lo sacara de allí. Así que presioné la tecla de flecha tan duro como pude y le hice correr tan rápido como podía. De repente oí la risa escalofriante de nuevo, esa risa horrible. Justo después de 10 segundos han pasado y empecé a ver destellos de Sonic, apareciendo por todas partes en la pantalla, otra vez con esos ojos negros y rojos. La música cambió a ese tintineo ahogado de suspenso ya que veo a Sonic detrás de Tails volando para atraparlo. Su vuelo era muy similar al de Metal Sonic en Sonic CD. Esta vez tenía una loca y intrigante sonrisa en su rostro, parecía como si estuviera disfrutando del tormento que le estaba dando al pobre zorrito hasta que lo atrapó. De repente la música se detuvo y Sonic desapareció. Tails se quedó allí y empezó a llorar durante 15 segundos. La escena fue bastante molesta, incluso yo también tenía ganas de llorar. Pero luego, Sonic apareció justo delante de Tails. La sangre comenzó a bajar por los ojos negros de Sonic y su sonrisa creció lentamente en su rostro mientras el zorrito lo miraba con miedo. No podía hacer nada más que mirar. Solo en una fracción de segundo, Sonic se abalanzó sobre Tails justo antes de la pantalla quedarse en negro. Se produjo un fuerte grito chirriante que solo duró 5 segundos. El texto regresó solo que esta vez dijo, «Eres demasiado lento, ¿quieres intentarlo de nuevo?». Y luego qué espantoso risa venía con él.
Negué con la conmoción de lo que fue traído de vuelta a la selección de personaje. El archivo guardado que tenía Tails era diferente. Tails ya no estaba en la misma caja, pero en la pantalla del televisor sí, que estaba parpadeando con ese rojo estático. La expresión de Tails me dio miedo, sus ojos eran negro y sangrando, su pelaje naranja había cambiado a negro y tenía una expresión de angustia en su rostro. Tratando de ignorar, tomé Knuckles como el siguiente. Esta vez el nivel dijo que, no puedes correr. De pronto, mientras Knuckles corría, Sonic apareció justo delante de él con esos ojos negros y rojos y la estática apareció de nuevo. Cuando desapareció la estática se mostró nada más que la pantalla en negro con texto diciendo, te encontré. Yo estaba asustado. Sonic encontró a Knuckles ya. ¿Qué estaba pasando? ¿Fue esto una especie de batalla de jefe contra Sonic? De repente Sonic apareció justo detrás de Knuckles en lo que parecía ser una pixelada nube de humo negro, caminaba de un lado a otro sin poder huir. Esa risa terrible apareció de nuevo. Knuckles estaba entrando en pánico aún más, e incluso sentí que me estaba volviendo loco. Sonic estaba prácticamente jugando con nosotros, que estaba jugando un juego retorcido de enfermo mental conmigo y Knuckles. Otra escena en la que Knuckles cayó de rodillas y se agarró la cabeza llorando, sentí su agonía. Sonic en realidad nos conducía a ambos a la locura. Y luego, en una fracción de segundo, Sonic se abalanzó sobre Knuckles y la pantalla quedó en negro con otro grito chirriante que se prolongó durante al menos 3 segundos. Me trajo de vuelta al menú principal y esta vez Knuckles había experimentado varios cambios. Su piel se había oscurecido de rojo a un gris rojizo, sus espigas goteaban sangre y sus ojos eran negros y sangraban demasiado, y sin olvidar la expresión de tristeza en su rostro, así que apagué el juego y se tomé un descanso. Después de un par de horas me decidí a seguir jugando el juego. No sé por qué, pero tenía que saberlo, tenía que averiguar por qué esto estaba ocurriendo, así que encendí el ordenador, inicié el juego y seleccioné a Robotnik como el siguiente. Robotnik no se veía completamente nervioso como Tails y Knuckles, pero él tenía una mirada sospechosa en su cara como si fuera paranoico. Hice que comenzara a correr, llevé a Robotnik por las escaleras, me di cuenta de que las paredes se volvieron más oscuras. Las antorchas rojas son ahora de un azul misterioso. Cuando Robotnik aterrizó en la tercera escalera, me di cuenta de que ahora parecía que tenía realmente los pelos de punta, aunque trató de ocultarlo. No puedo culparlo, yo estaba demasiado asustado. De repente, Sonic apareció justo enfrente de Robotnik de la misma manera que hizo con Knuckles y la estática regresó. La estática duró unos 15 segundos y luego me mostró una imagen que nunca olvidaré. La imagen mostró una imagen hiperrealista de Sonic en la oscuridad, en la que solo se puede ver su cara mientras su cabeza se ocultaba en las tinieblas. Su rostro tenía la sonrisa más horrible que jamás había visto, sus ojos eran grandes y negros y una vez más, llorando sangre, y había 2 pequeños puntos brillantes rojos mirando hacia mí, grabando su mirada fija en mi mente. Su sonrisa era amplia y demoníaca, y tenía manchas de sangre y trozos pequeños de carne en los labios y colmillos como si se hubiera comido a un animal. En la pantalla aparecía un texto que decía: Yo soy Dios. Este Sonic era un monstruo, era el mal personificado, sádico, todopoderoso, un monstruo de pesadilla, demente entre otras cosas. Mientras estaba allí sentado, aquella imagen sacada del mismísimo infierno, un último texto se acercó que decía: ¿Listo para la ronda 2, Tom? En ese momento odiaba a aquel Sonic con toda mi alma. Ahora entiendo por qué Kyle quería que destruyera aquel CD. La risa maniática ahora sonaba más clara, como si Sonic estuviese justo detrás de mí, mientras yo miraba a ese texto en estado de shock y la confusión se apoderaba de mí. Luego apareció el menú principal y esta vez el tercer archivo de Robotnik se encontraba en el mismo estado, atormentado como Tails y Knuckles. La piel de Robotnik se volvió de un gris opaco, su bigote caía oscurecido, sus gafas estaban rotas y su sangre provenían de ellas y tenía una mera expresión muerta en el rostro. A continuación, apagué el ordenador, no podía volver a encenderlo. Me senté allí, tal vez horrorizado por lo que había pasado. Después oí una voz detrás de mí, como un susurro que decía: Trata de mantener esto interesante para mí, Tom. Me di la vuelta para ver de dónde venía la voz, y lo que vi me hizo gritar. Sentado en mi cama, mirando hacia mí, era un peluche de Sonic, sonriendo con manchas de sangre en sus ojos. Y ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Jugarías a Sonic.exe?